sienten? Qué bueno. ¿Cómo está Fernando? ¿Están todos los maestros aquí? Faltan todavía. Bueno, quiero que tomemos este tiempo para recordar algunas cosas y afirmar otras. Es necesario que lo hagamos, necesitamos hacerlo. Esto nos va a ayudar a mantenernos en la línea, en la dirección que tenemos que tenernos. Miren esa imagen que está allí. Tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. ¿Quiénes tratan? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Porque mire que no está en singular. Sonido. Hay una alusión hacia cosas o personas. ¿Quiénes tratan? Los que no guardan comunión con el Señor. ¿Quiénes más? ¿Quiénes tratan de que el pueblo del Señor se olvide de su nombre? Los que no guardan sus mandamientos. ¿Quiénes tratan de que el pueblo del Señor se olvide de su nombre? Los que no le adoran. ¿Quiénes tratan? ¿Quiénes más? Los que no le conocen. ¿Quiénes más? Los que tienen otros dioses. ¿Quiénes? ¿Quiénes más tratan? Por allá atrás, por favor. Los impíos, Satanás. ¿Quién más? Los hechiceros, ¿quiénes? Los que no hacen su voluntad. Los rebeldes. Los soberbios. ¿Quiénes tratan de que su pueblo, de que su pueblo se olvide de su nombre? Los idólatras. Vea lo que está ahí. Tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes más? Los desobedientes. Los infieles. Entonces, mire, esto para nosotros representa una lucha constante. Digo para nosotros los que estamos aquí, y no para todos. ¿Por qué? Porque algunos, por ignorancia, por negligencia, por inmadurez, por muchas otras razones, son envueltos en esta pretensión de quienes tratan de que se olviden del nombre del Señor. ¿Y qué significa olvidarse del nombre del Señor? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo? Hablen duro, no les escucho. Apartarse del Señor, desconocerlo. ¿Qué decía? Que se olviden de sus mandatos y de sus leyes. ¿Qué más? Volver atrás. ¿Qué implica entonces olvidarse del nombre del Señor? ¿Qué más? No adorarle. ¿Qué más? Alejarse de Él. ¿Qué más? Ok, no hacer lo bueno que se sabe que se debería hacer, sino hacer lo malo. ¿Qué más decían? Entrar en un despropósito de vida. ¿Qué más? No honrarlo. Seguir en el camino de pecado. Entonces miren esto, hay quienes tratan de que el pueblo del Señor se olvide de Él, y hay quienes lamentablemente dentro del pueblo del Señor se ha olvidado de Él. Olvidarse de su nombre es olvidarse de su persona. ¿Con qué asociamos a una persona? Con aquello que lo identifica. ¿Me estoy explicando? ¿Con qué asociamos a una persona? Con aquello que lo identifica. ¿Y qué es lo que nos identifica? El nombre. El nombre. Apenas 5 minutos de haber comenzado. Acabamos de entrar. Entonces usted tome la previsión de hacer todo lo que va a hacer. O sea, para mí es tan importante cada palabra, cada palabra. Usted pierde una palabra en un contexto de muchas cosas importantes y usted no sabe luego hacia dónde vamos. Estamos en un mundo que, según aquellos que tienen un poco más de experiencia, conocimiento y revelación que nosotros, dicen que este es un mundo de palabras. Y el escritor a los Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra del Señor. Así que una palabra es muy poderosa. Si la ganas, te va a beneficiar. Si la pierdes,
te puede hacer perderte. Les pido que no se levanten, no salgan, por favor. Aguántense un momento. Entonces, decía que hay quienes están tratando de desviarnos y hay quienes lamentablemente se han dejado desviar. Y que desconocer el nombre del Señor es literalmente desconocerlo a Él. Apartarnos de su nombre es apartarnos de Él. Ahora, el problema es que algunos creen que lo conocen y no lo conocen. Voy a volver a esta idea. Asociamos a una persona por su identidad. Si yo tengo, escúchenme, si yo tengo una referencia equivocada de la identidad de ella, les pregunto, ¿yo la puedo asociar con ella? ¿Se entiende esa pregunta? Si yo tengo un nombre asociado a la persona de él, que no es su nombre, no sé si les ha pasado con algunas personas que dicen, si va a ir a mi casa, pregunte por Beto, no pregunte dónde vive Nelson Carpio, porque nadie me conoce por Nelson Carpio, sino por Beto. Es un ejemplo nada más, no digo que eso sea así. ¿Les ha pasado eso con alguien? Ok, ¿y qué tal si usted dice, y por aquí no vive un señor de nombre Nelson Carpio? Las personas que no asociaron esa identidad con él, no lo van a ubicar nunca. Usted puede estar al frente de su casa y va a decir, aquí no vive esa persona. Y eso nos ha pasado a varios. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos ser los que somos aquí, allá, en la casa, donde sea, para que nos conozcan siempre por el mismo nombre. Eso era cuando éramos niños, que teníamos apodos, que nos decían una cosa, un diminutivo del nombre, nos decían esto, nos decían lo otro. Cuando ya fuimos grandes tenemos que tener una sola identidad. No podemos ser conocidos aquí de una manera y allá de otra manera. Entonces el Señor, de toda la tierra, Él quiere ser conocido de una sola manera. Y las personas lamentablemente se han desviado. ¿Por qué? Porque hay quienes trataron y siguen tratando de que el pueblo del Señor se olvide de su nombre. Y muchos pues asocian el nombre del Señor con Jesús. ¿Recuerdan eso? ¿Y a quién tienen en su mente con esa imagen, con esa palabra, perdón, con esa identidad, con esa referencia? Tienen a un artista de Hollywood, a más nadie. Yo les dije hace aproximadamente un año a los maestros, sobre todo en un intensivo, y se los pregunto ahora, ¿qué pasaría si yo les arranco ese nombre, Jesús, y les pido que llamen al Señor por su nombre? Ahí está, Your Head, Bad Head, o Yahweh para nosotros. ¿Qué pasa con la imagen que teníamos de Jesús? La perdemos, nos es quitada. ¿Y después con qué vamos a asociar ese nombre? Con ninguna imagen. Entonces, si queremos verlo y conocerlo, tenemos que buscarlo en el Espíritu para poderlo conocer. ¿Me estoy explicando? Pero usted tiene algo que le hace desventajoso, y es que muchos han caído en esta trampa. Mucho pueblo del Señor se ha olvidado del nombre del Señor. Algunos, la verdad, nunca lo conocieron realmente, jamás lo conocieron. Nosotros estamos, atención maestros y participantes que están aquí, estamos dentro de un plan que el Señor tiene, un programa que el Señor tiene para la edificación y la formación de doctrina de la iglesia. Y por supuesto, dentro de este plan hay pautas y hay condicionamientos y hay requerimientos. ¿Quién recuerda cuál es el propósito de la ESFOR? ¿Cuál es el propósito de la ESFOR? Hay dos propósitos principales. ¿Quién recuerda el primero? ¿Quién más lo recuerda? ¿Vieron? ¿Vieron lo que está pasando? Eso se supone que debería estar incorporado en nosotros, saberlo. Si usted está como maestro en un grupo y algún participante le pregunta, ¿lo va a raspar en eso? No puede ser. No puede ser, usted es el maestro, la maestra. Usted tiene que saber lo que es la ESFOR, tiene que estar empapado, metido, sumergido, totalmente impregnado de todo lo que implica la ESFOR. Pero si no sabemos lo que es, significa que estamos caminando a ciegas en algo que se nos pidió hacer y se nos encomendó hacer. Perdón. Entonces, el primer propósito de la ESFOR es, por supuesto, traer una formación sobre la vida de las personas. Para yo poder llevar una formación a la vida de las personas, yo tengo que estar muy claro.
Yo tengo que estar muy claro en lo que tengo que hacer. Ahora, si yo solo estoy cumpliendo con un programa, eso no es lo que queremos. Retírese, por favor, de eso y siéntese en un grupo a recibir. Porque yo no voy a poder formarlo a él o a ella o a ninguno de ustedes si yo no estoy claro en esto. No sé qué hacer, cómo hacerlo. Solo tengo una guía, tengo un libro y me dejo llevar por ese libro y por esa guía. Y al final la meta, el objetivo, el propósito número 1 de la ESFOR no se está cumpliendo. ¿Cómo sé que no se está cumpliendo? Por el resultado. Tenemos casi un año de haber hecho el cambio en este sentido y establecimos esto como un primer propósito. Y yo les explicaba en aquella reunión, una reunión por cierto similar a esta porque fue en el tiempo de la ESFOR un domingo en la mañana, y les explicaba que tenemos que tratar con el carácter de las personas. ¿Y qué significa tratar con el carácter de la gente? Muchas veces hacer que se molesten, hacer que nos reprochen, hacer que nos critiquen, hacer que nos juzguen por su inmadurez, por su negligencia, por su desobediencia, por su falta de fundamentación doctrinal, pero porque estamos tratando con el carácter de las personas. La puntualidad, por ejemplo, es una de esas situaciones. Y muchos de ustedes vienen corriendo. ¿Por qué venir corriendo cuando pueden llegar con tiempo, tener un tiempo de oración y estar ahí esperando a los participantes? ¿Sabe lo que es difícil? Venir con esa presión del tiempo sobre nosotros. Llegamos indispuestos a poder impartir. Entonces, cuando estamos hablando de la formación, tenemos que entender cuáles son los lineamientos para la formación, que por cierto se los dimos a todos los maestros. Hablamos de la puntualidad, hablamos de un horario particular, hablamos de las ausencias. ¿Cuántas ausencias son permitidas o inasistencias? 2. Y algunos han tenido más de 2. ¿Se pueden recuperar las clases de la ESFOR? No se pueden recuperar. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos siempre doblegar y adaptar todas las cosas a nosotros. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos olvidando de su nombre. Y usted dice, no, yo no me estoy olvidando del nombre. Claro que sí, porque lo estamos deshonrando por nuestra conveniencia. Quiero adaptarlo todo a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que yo necesito, a lo que es más cómodo y más fácil para mí. Entonces, ¿quiénes son los primeros que necesitan formación? Yo soy el primero que necesita formación. Porque si el Señor quiere que yo los ayude, o que yo lo ayude a Él, a formarlos a ustedes, yo necesito ser formado. Tengo que tener carácter, disciplina, responsabilidad, puntualidad, visión, claridad en el propósito. Necesito tener preparación, necesito tener fundamento, necesito tener todas estas cosas. Si no, ¿cuál es el segundo gran propósito? No lo voy a cumplir. ¿Cuál es? No me lo digan ustedes, por favor, Gabriel y Vimar. ¿Cuál es el segundo gran propósito de la ESFOR? ¿Cómo? Reproducirnos. ¿Cómo nos reproducimos nosotros? A través del modelaje inspiracional que es impartido al espíritu de las personas. Si yo no se los modelo, siempre les voy a modelar algo, bien o mal, bueno o malo, correcto o incorrecto, siempre les voy a modelar algo. Si yo les modelo impuntualidad, les modelo falta de conocimiento, les modelo falta de preparación, les modelo improvisación, les modelo rutina en el procedimiento, cumplimiento nada más de un programa, y no les modelo espiritualidad, determinación, amor, pasión, reverencia, vehemencia, denuedo, convicción, preparación, fundamentación, por supuesto que ustedes van a tomar lo que les estoy modelando más allá de lo que yo les pueda decir. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es si estoy siendo el modelo que mis participantes, aquellos que el Señor me asignó, necesitan y requieren. Yo no me puedo reproducir si no estoy atendiendo a esas personas. Y esta es una de las tareas tal vez más loables. El mentoreo y el pastorado, porque es una función pastoral. Si yo tengo un grupo, estoy pendiente de ese grupo.
Si vienen, si no vienen, recordándoles todo el tiempo que tienen que estar puntual, no solamente venir, sino venir puntual. Yo todos los domingos veo personas que se quedan allá con José Luis, con Mildred, allá afuera, que son los grupos que están adentro, gente que llega tarde, gente que... Yo veo gente pasando después de la hora por esa cortina. Yo veo maestros que corren apurados para llegar en medio de la oración. Es decir, yo necesito conocer el nombre del Señor para darle valor a su persona. ¿Por qué murió el Señor? ¿Cuál fue la razón, su propósito? ¿Para qué? Su objetivo. ¿Para qué murió el Señor? ¿Ah? ¿Para salvarnos? ¿Para reconciliarnos? Mire esto, muchas veces nos quedamos ahí, es decir, me salvó, me reconcilió y ya. Le pregunto, teniendo esa convicción y teniendo esa conciencia, ¿usted está satisfecho, satisfecha? Otra vez. Teniendo esa convicción y teniendo esa conciencia, ¿usted está satisfecho, satisfecha en su interior, en su espíritu, en su mente, en su corazón, con la vida que tiene ahora? Porque no se trata solamente de yo decir, me salvó, me reconcilió, porque la plenitud no la obtengo hasta que no crezco, hasta que no avanzo, hasta que no desarrollo, hasta que no evoluciono, hasta que no me multiplico, hasta que no me reproduzco. Así que muchos quieren olvidarse de esto y el Señor anhela que sus hijos vayan en pos de la madurez. Mire esto, yo les quiero recordar lo siguiente. Esto lo hemos dicho muchas veces. La ésfor también es una señal profética de dirección para la realización del propósito del Señor en los hijos que Él tiene aquí. Si yo no entiendo eso, por supuesto que yo no estoy edificando en función de un diseño. Yo estoy edificando en función de una tarea, nada más. Y es muy difícil edificar en función de una tarea que edificar en función de un diseño. ¿Quién me puede decir la diferencia? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre edificar en función de una tarea y edificar en función de un diseño? ¿Mm? La tarea es finita. Ok, entonces cuando yo trabajo en función de una tarea, creo que con lo que yo estoy haciendo es suficiente. Pero cuando yo trabajo y edifico en función de un diseño, entiendo que lo que yo hago no es todo. Sí, señor, apenas es una pequeña cosa. Pero lo que yo hago definitivamente trasciende sobre lo que están haciendo todos. Y si cada uno tuviera esa visión, créame, la iglesia y el Señor avanzaría mucho más rápido con su iglesia. Nuestro problema es eso, que edificamos en función de una tarea y no en función de un diseño, porque si no conocemos el nombre, ¿cómo podemos conocer el diseño? Ahora, fíjese, entonces tenemos que formar carácter en los creyentes. Yo tengo que meterme en la vida de los creyentes para formar su carácter, tengo que saber sus gustos, sus apetitos, sus fortalezas, sus debilidades, sus flaquezas, sus necesidades. Tengo que saber todo lo que los está alentando y todo lo que los está desanimando, porque necesito trabajar en su carácter. Si no trabajo en su carácter, nunca podré reproducirme en ellos. Cuando hablamos del diseño de la ésfor, y usted tiene que saber cuál es el diseño de la ésfor, hablamos de varias situaciones que implican este proceso de formación. Y les pedimos a los maestros principalmente que comenzaran a modelar esto, pero el tiempo ha pasado, ya tenemos casi un año de esto, y hay cosas que en aquellos intensivos que dimos, lección 1, lección 2, lección 3, lección 4, no se están aplicando. Yo no necesito sentarme con ustedes en un grupo. Pero si ustedes quieren, yo los puedo acompañar el próximo domingo cuando se reinicie el programa.
Me puedo sentar un momento. No con el objetivo de reprocharles ni de criticarles, sino de decirles, esto está desalineado. ¿Qué hace usted cuando un carro está desalineado? Sobre todo en estos tiempos, ¿qué hace? Usted no piensa en que, bueno, ese volante está torcido, lucho con la tendencia que se me vaya la dirección hacia un lado. No, esa no es su conciencia. Su conciencia va mucho más allá. No es que el caucho se me va a gastar tampoco, más rápido. No. ¿Hacia dónde va usted? ¿Cuánto me va a costar perder ese caucho por no haber tomado a tiempo la decisión de llevarlo a la alineación? Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Que todo esto le cuesta al Señor mucho. Al Señor esto le cuesta tiempo, le cuesta propósito, al Señor le cuesta vidas, le cuesta gente, le cuesta tiempo y al Señor le cuesta dinero, aunque usted no lo piense, aunque usted no lo crea. Entonces necesitamos trabajar en ese carácter. Necesitamos entender la importancia de que los creyentes maduren. ¿Qué implica trabajar el carácter de los creyentes? Desarrollarlos. Necesitamos desarrollarlos. ¿Usted está conforme con su grupo? ¿Cree que su grupo se ha desarrollado? ¿Cree que su grupo, cree que el efecto de lo que usted está haciendo está trascendiendo sobre el grupo? Porque usted los mira entusiasmados, apasionados, sirviendo, entregados. ¿Cree que su grupo está creciendo, se está desarrollando? Veámoslo de una manera más singular. ¿Cree que cada persona en el grupo está siendo cada día una persona más adulta en el Señor, que tiene mejor visión, un mayor discernimiento? ¿O simplemente sigue siendo la misma persona con un poquito más de información? Eso es lo que yo tengo que balancear, porque yo tengo que autoevaluarme. ¿O estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el propósito que se me asignó? Yo les quiero mostrar, y acompáñenme por favor a la carta a los Corintios. Primera carta. Le quiero mostrar algo. Esto parece que no es nuevo, esto que estamos hablando, sino que esto viene desde hace muchísimo tiempo. Es decir, la dificultad de que la iglesia asuma la madurez. ¿Cuándo la iglesia va a asumir la madurez? ¿Cuándo? Maestros, díganmelo ustedes. ¿Cuándo la iglesia va a asumir la madurez? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando madure, cuando crezca. Cuando madure. ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que hice? ¿Se da cuenta? Que muchas veces estamos como que concentrados, creemos que estamos concentrados, pero no estamos concentrados en lo que estamos recibiendo ahora. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando la iglesia alcance la madurez? Voy a hacerle la pregunta al revés. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia alcance la madurez? No, miren esto, no redundemos en las palabras. Mire, ¿cuándo la iglesia va a alcanzar la madurez? No, perdone, esta no fue la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia alcance la madurez? ¿Va a crecer? No, ya lo estamos diciendo. Ya estamos diciendo que la iglesia alcanzó la madurez, ya se desarrolló, ya creció. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la iglesia alcance la madurez? ¿Ah? Quiero que... Claro, es decir, cuando estamos hablando de personas maduras, estamos hablando de un perfil de gente que va a hacer lo que el Señor quiere que hagan definitivamente. Yo quiero mostrarles en Corintios algo. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Esta experiencia que tiene el apóstol Pablo con los creyentes de esta iglesia es algo bien particular. Les decía hace un momento que parece que esto no es nada nuevo. Es decir, esto viene desde hace mucho tiempo. La iglesia le ha costado crecer, le ha costado madurar. Y yo les pregunté hace un momento, ¿quiénes
pueden llevar a la iglesia a la madurez. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que han sido encargados para esa formación. Entonces, si usted espera que la iglesia madure sola, eso no va a suceder nunca. ¿Qué estoy haciendo yo aquí ahora? Dígamelo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando para algunos. ¿Qué estoy haciendo? Exhortando. ¿Cómo? Desafiando. ¿Qué estoy haciendo? Dando instrucciones. ¿Qué estoy haciendo? Mostrando el plan. Formando, reproduciéndome. ¿Qué más estoy haciendo? ¿Qué creen que estoy haciendo? Ok, los estoy trayendo de vuelta a donde tenemos que estar. Porque cuando damos lo que damos, instruimos con la esperanza de poder reproducirnos y con el deseo de verlos crecer. Tristemente vemos siempre que algunos se van a la deriva. Y se van a la deriva por eso mismo que estamos hablando ahí. Su falta de madurez. La falta de madurez es un problema serio. El apóstol Pablo identificó esto en esta iglesia de Corintio. Y miren lo que escribe en el capítulo 2. Voy a leer desde el verso 1 en la versión Palabra de Dios para Todos, así que sígame. El apóstol Pablo dice: estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto del Señor, de Yahweh, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. ¿Cuál fue? A ver, miren esto. Él está identificando lo primordial de su visita anterior. ¿Qué fue lo que él hizo cuando fue a ellos? Les expuso el diseño, el plan, lo mismo que hemos hecho acá. Les expuso el plan, les expuso el diseño. Miren esto. No lo hice, dice él, con palabras humanas ni con sabiduría humana. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto del Rey Yeshua, por supuesto, que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Verso 6. Ahora, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan. Quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito del Señor es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor, pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Yahweh nos ha mostrado todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos del Señor. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería.
No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo juzga o nadie lo puede juzgar. Pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Yeshua. Síganme en el capítulo 3, dice: hermanos, antes no les podía hablar como gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en el Señor. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. Aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Miren esto. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo. Cuando alguno de ustedes dice yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos del Señor, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla, Apolos regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces el importante no es el que siembra la semilla, ni el que la riega, sino el Señor que la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. ¿Según qué? Según los resultados. Cada uno va a recibir una recompensa, no se olvide de eso, para bien o para mal, cada uno va a recibir una recompensa. El que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. El que no haya sido fiel, por supuesto, será echado en las tinieblas. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de nuestro Yahweh, y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Elohim. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra base, porque esa base es Yeshua el Mesías. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o pajas. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Es decir, ustedes están haciendo algo, pero ese algo que están haciendo va a ser probado. Claro que va a ser probado. Lo que yo estoy haciendo va a ser probado. Siempre vamos a ser probados, vamos a ser pasados por fuego a ver cuánta solidez tenía nuestra vida y lo que estábamos haciendo. Dice, eso realmente se va a dar a conocer como es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo, para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdida. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Imagínense por qué vivir esa experiencia si podemos tener lo mejor con el Señor. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu del Señor vive en ustedes. Aquel que destruya el templo del Señor será destruido por el Señor, y el templo del Señor es santo, por eso ustedes también son santos. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito: Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes. Ustedes pertenecen a Yeshua y Él le pertenece a Abba. Entonces, este es un problema viejo. La inmadurez de la iglesia es un problema. ¿Por qué es un problema una iglesia inmadura? ¿Porque no se crece? ¿Porque no se avanza? Porque se aborta el propósito. Fuimos creados, instituidos y establecidos en un lugar como este por una razón. Y si no estamos alcanzando las metas, usted está viendo la edificación que está allá afuera. Imagínense que hace un mes eso estuviera igual de como usted lo vio hace un mes. Tendríamos que cambiar a alguien, ¿verdad que sí? Tendríamos que tomar una decisión, tenemos que quitar a alguien, tenemos que mover a la gente. Algo está mal, algo no está bien. ¿Por qué? Porque tenemos metas.
tenemos proyectos y propósitos. El Señor los tiene con nosotros, con su iglesia, y quiere que su iglesia sea levantada, quiere que su iglesia crezca, quiere que su iglesia madure, quiere que su iglesia se desarrolle, quiere que su iglesia se multiplique, quiere que su iglesia se expanda, quiere que su iglesia conquiste, quiere que su iglesia haga su voluntad. Entonces, pero les voy a poner en contexto con esto que he leído del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, les voy a decir con quiénes estaba tratando. No estaba tratando con personas distintas a nosotros el día de hoy. ¿De dónde venimos nosotros? Escuche bien. Como personas, nosotros habíamos recibido un cúmulo de tradiciones, culturas, costumbres, y adaptamos todo eso a nuestra personalidad. Vivíamos por eso. Nuestros valores estaban fundamentados en los sentimientos, los pensamientos, las filosofías, las ideologías, la academia o los estudios académicos. Sobre eso se sustentaba nuestra vida. Cuando el Señor nos rescata, por supuesto, Él espera que nuestra vida se adapte a la cultura de Él, a los parámetros de Él, a los pensamientos de Él, al espíritu de Él, a los mandamientos de Él, a las leyes de Él, a las fiestas de Él, a las fechas de Él, a los días de Él, a la palabra de Él, y que lo otro quede desplazado definitivamente. Pero el apóstol Pablo estuvo con estos hermanos, creyeron en el Señor, y les voy a contar esto, que usted va a decir, no, pero eso debió haber sido suficiente. Ellos eran una iglesia rica en dones. Era una iglesia que tenía muchos dones. Hablaban en lenguas, tenían visiones, revelaciones, discernimiento, tenían poder económico. Era una iglesia muy, pero muy rica. ¿Pero de dónde salió esa iglesia de Corinto? ¿De dónde salió esa iglesia? Esa iglesia vino de personas que estaban metidos en la idolatría. Esa iglesia vino de personas que estaban metidos en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en orgías, en lascivias, en prácticas de ocultismo y en toda clase de deshonra al Señor, y en toda clase de rebelión y en toda clase de desobediencia. De ahí vinieron ellos. De ahí vinieron. Entonces, como eran personas que tenían una posición social y económica importante, y tenían muchísimas costumbres, ellos, a pesar de estar establecidos en la iglesia, todavía tenían ciertas costumbres y ciertas prácticas que atentaban contra la fe, que atentaban contra el diseño del Señor, que atentaban contra la iglesia y que atentaban, por supuesto, contra la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo tiene que hablarles a ellos, no una vez, 2 veces le manda cartas, 2 veces le mandó carta, 2 veces. Porque ellos pretendían seguir en estas prácticas ocultistas, ellos pretendían seguir en las filosofías, hacer una combinación de lo que era la sabiduría del cielo, la sabiduría del Señor y la sabiduría humana. Ellos pretendían siempre hacer una aplicación de las prácticas de adoración al Rey de Reyes, como lo hacían también con las otras cosas. E incluso participaban de algunas cosas que eran dedicadas a los ídolos. Lean las 2 cartas y se dará cuenta de eso. Y el apóstol Pablo tiene que decirles en esa misma carta, capítulo 8, él dice, ustedes no saben lo que están haciendo. Vamos al capítulo 8 por un momento para que contextualicemos aquí. Miren esto. 1 Corintios 8. Ahora, dice él, estoy en la versión de la palabra de Dios para todos. Con respecto a su pregunta, porque ellos también les habían enviado al apóstol Pablo una carta preguntándole algunas cosas. De los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. Ah, yo sé eso, ya yo pasé por eso, ya yo tengo esa experiencia, eso yo lo estudié. Yo tengo un libro que me habló de todo eso, ya lo aprendí. Mire esto. Entonces, o en cambio dice, el amor los hace dar fortaleza a los demás. El que cree que sabe algo todavía no lo sabe como debería. Pero si alguien ama al Rey de Reyes, el Señor lo conoce a él. Entonces, en cuanto a comer carne que se ofrece a los ídolos,
sabemos que todos estos ídolos que vemos no son nada, porque hay un solo Señor. En verdad, no importa que la gente llame dioses a muchas cosas que están en el cielo o en la tierra. De hecho, hay muchas cosas en la gente que la llama dioses y señores, pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, Abba, el Rey, el eterno Yahweh, quien creó todo y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Yeshua, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. Pero no todos saben eso. Di conmigo, no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre, de adorar ídolos, comer carnes, creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos, como tienen dudas de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. La comida no es lo que nos acerca al Señor. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben comer. Otra versión dice a los débiles o a los más débiles, o a los más pequeños, dice otra versión. Si alguien que tiene duda te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas, puede animarse a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos, aunque piense que está mal. Pero, ¿qué está pasando aquí? Te está viendo a ti, que eres su ejemplo, que eres su inspiración. Y está diciendo, bueno, si él lo hace, si ella lo hace, yo también lo puedo hacer. Aunque no me parece, pero si lo hace quiere decir que está bien. Y como yo soy menor, no entiendo estas cosas, después lo entenderé. Y lo hace. Entonces ese hermano por el que murió el Señor será destruido por culpa de tu conocimiento. Si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra el mismo Señor. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerle pecar. El apóstol Pablo está viendo unas personas que están invadidas de costumbres y de hábitos y de situaciones tradicionales que atentan contra la fe del Señor, que atentan contra el diseño, que atentan contra la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes ya deben salir de eso, no están llamados a hacer eso. Miren lo que hacemos hace ya un año aproximadamente. Aunque por mucho tiempo esto se ha estado diciendo, nosotros desde hace un año comenzamos formalmente a hablarles a ustedes de los días, las fiestas, las fechas del Señor. Y comenzamos a hablarle de cómo se generó el calendario hebreo, el calendario gregoriano, cómo se estableció, de dónde viene y por qué se estableció, por qué se cambiaron los días y por qué se cambiaron las celebraciones y las fiestas. ¿Quiénes instituyeron esas fiestas? Nosotros no somos los únicos que hablamos de lo que significa el arbolito, lo que significa la Navidad, lo que significan los carnavales o la Semana Santa y algunas otras fiestas que algunas personas creyentes todavía les emocionan y les motivan para celebrarlas. Lo que no sabemos es que cada vez que participamos de la celebración de alguna de esas fiestas, estamos literalmente dándole respeto, dándole devoción y dándole servicio a Satanás y a sus demonios que han construido todo este sistema perverso, en el cual la iglesia se ha visto vulnerada por quienes tratan de que el pueblo del Señor se olvide de su nombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer todavía si tenemos tantas costumbres, tantos hábitos, tantas tradiciones metidas hasta los tuétanos aún? Que cuando vienen este tipo de fiestas que acaban de pasar, nos olvidamos del plan, nos olvidamos del diseño, nos olvidamos del programa, nos olvidamos de la responsabilidad, nos olvidamos del compromiso que tenemos con el Señor, porque estamos en los días de unas fiestas que nuestro Yahweh no nos ha pedido que celebremos. No es malo comer. ¿Vieron lo que dice Pablo? Comer no me acerca y dejar de comer tampoco, más al Señor. Pero si lo que estoy comiendo está provocando que alguien en su ignorancia se vaya a la deriva, entonces no. En estos días hablamos con alguien de esto
Y la persona me preguntó, ¿y es malo? Entonces uno tomarse una foto al lado de un arbolito. Yo no lo estoy celebrando, en mi casa no hay arbolito, en mi casa no hay estas cosas, en mi casa no tengo ni luces, pero me tomé una foto al lado de un arbolito. Y yo le digo, no es malo, yo me puedo sentar a comer con el Papa, puedo tener al diablo enfrente de mí y estar rodeado de demonios, eso no es problema. Yo puedo estar en un lugar donde hayan ídolos y adoraciones a los dioses, eso no hay problema. ¿A cuánto les pasó esto alguna vez? ¿Recuerdan cuando se vendían las tarjetas telefónicas para recargas de celulares? Y muchas veces usted no conseguía ni en la farmacia, ni en el kiosco, ni en la bodega, ni el vecino, ni en ningún lugar. Había nada más en la licorería o en la agencia de lotería. ¿Es malo entrar a un lugar como ese y comprar una tarjeta? No, no es malo. Pero ¿qué pasa si yo entro a comprar la tarjeta y mi hermana Italia me ve en la agencia de lotería saliendo con un ticket porque te daban un recibo de pago de la recarga? Y yo estoy saliendo y revisando y no estoy viendo quién me está viendo y me monto en mi carro. ¿Ustedes creen que mi hermana Italia está pensando que yo estuve recargando? Todos van a pensar que yo estaba jugándome un numerito. ¿Qué pasa si estoy en la licorería también haciendo algo? O me ven parado, nadie me ve una botella, nadie me ve nada, pero nadie puede imaginar que yo estoy, no sé, tal vez preguntando una dirección. O comprando hielo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, voy a decirle lo que le dije a esa persona. Mi estándar como maestro tiene que estar por mucho más arriba que el de ustedes. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque tengo que modelarles. Tengo que modelarles sabiduría, inteligencia, prudencia, diligencia. Ojo, tengo que modelar. No solamente cuando estoy aquí. Yo tengo que pensar 1000 veces cuando estoy allá. Entonces le decía a la persona, imagínense que aquí está el arbolito de Navidad y yo me quiero tomar una foto con una persona. Pues yo tengo que, un momentico, tengo que ver qué tengo yo aquí. No voy a hacer que tenga un ídolo aquí al lado y me tome la foto. Entonces, un momento, me tengo que mover, vamos a buscar un mejor escenario. Aquí no hay nada, tomemos la foto aquí. ¿Y por qué aquí? Bueno, aquí. ¿Quieres tomarte una foto conmigo? Te la tomas aquí. Si no, olvídalo. Y usted dice, pero hasta, es tan importante. Claro, porque tú no sabes a dónde va a llegar esa foto. Así que las hermanas que usan vestidos y falda y cruzan las piernas y alguien le toma una foto y se le ve un poco la pierna, usted no tiene esa mentalidad de que va a afectar a alguien, pero usted no sabe quién es débil y va a ver la foto y va a decir, y va a querer guardar esa foto por algún mes, 2 meses, 1 año, y eso va a seguir haciéndole daño a esa persona. Así que el Señor ha cargado nuestro corazón con esto y nos hace ver siempre lo importante, lo poderoso que es la madurez espiritual. Porque la madurez espiritual te hace una persona responsable. El apóstol Pablo le estaba diciendo a ellos, mire, ustedes no saben ni de lo que están hablando. Tienen un problema en su carácter y en su conducta. Una sola carta no fue suficiente. Tuvo que enviar una segunda carta para tratar de orientarlos a ellos. Y en la segunda carta el apóstol Pablo fue mucho más duro porque resulta que la segunda carta fue por causa de haberse él enterado de que habían pecados graves en la iglesia. ¿A dónde nos lleva la inmadurez? Al pecado deliberado. Ahí nos lleva la inmadurez. La inmadurez nos lleva al pecado deliberado. O sea, peco, no me interesa. Peco, ¿por qué? Porque no estoy midiendo las consecuencias. Es como el niño que usted lo ve con un tenedor, con un cuchillo o con un punzón, queriendo meter eso en el tomacorriente. O se acerca a la escalera y no hay quien le advierta, porque él no tiene la habilidad, si es un bebé, de manejar la dimensión, la presión que hay en cada paso en descenso en una escalera. Cuando usted no tiene madurez, entonces las cosas para usted están muy complicadas. Mire esto, todos nosotros podemos creer y aceptar, y eso no está mal, eso está bien, que somos hijos del Señor. Y está bien, si usted es hijo o hija del Señor, eso está bien, maravilloso, aleluya. Pero hay cosas que como hijos del Señor nos distinguen. Y la madurez es una de esas. ¿Cómo debemos tratar a los niños? Como niños. A veces nosotros hemos tenido que amonestar y exhortar a algunos padres o madres que quieren tratar a sus hijos como adultos. Y les decimos, es un niño, trátale como niño.
A veces hay personas, hijos adultos grandes, que los padres los quieren tratar como niños y le decimos, no cometa ese error, trátelo como un adulto. Pablo dice, yo los quise tratar a ustedes, ¿lo leyeron conmigo? Como adultos, pero ya veo que tengo que volver a tratarlos como niños. La primera vez vine, les di leche, pero ya veo, ahorita les traigo una vianda, no se las puedo dar, porque yo soy consciente, soy una persona responsable. Si le doy las viandas, los mato. No les puedo dar la caraota ya, no se las puedo dar. Necesito quedarme con eso, me lo comeré yo, se lo daré a alguien, pero ustedes no pueden con esto todavía. Y es triste porque, es decir, hay personas que a estas alturas ya se supone que deberían estar en un cierto nivel y no lo están. No lo están. Entonces, podemos ser todos hijos de Dios, está bien, maravilloso, pero hay cosas que nos distinguen y la madurez es una de ellas. Ahora, miren las ventajas que tiene el maduro y los beneficios y las desventajas y los no beneficios que tiene el inmaduro. Todos podemos ser dueños de todo, pero no todos disfrutan de todo por causa de la madurez. En otras palabras, un padre le puede dar a su hijo maduro las llaves de la casa, las llaves del vehículo, la clave de su cuenta de banco y muchas otras cosas más, porque su hijo es maduro. Pero a su hijo niño, un papá, los que tenemos hijos que ya han crecido, cuando los niños estaban creciendo, nos iban diciendo, ya quiero tener la llave de la casa. Todavía no. Ya quiero tener un celular. Todavía no. Quiero aprender a manejar. Todavía no. ¿Me estoy explicando? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Concéntrense acá, por favor. Así que un bebé necesita todo el tiempo de lo básico. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Un bebé necesita todo el tiempo que lo estén atendiendo, que lo estén alimentando, que lo estén vistiendo, que lo estén lavando, que lo estén acostando, que lo estén durmiendo, que lo estén consintiendo. En cambio, un hijo maduro ya está ayudando al padre en lo que el padre necesita. ¿Qué hacemos los padres cuando tenemos hijos adultos? Hijo, ven, ayúdame con esto. Ya no solamente en función de conocimiento, sino también en función de fuerza y capacidad y responsabilidad. Te asigno esto, ve y lleva esto acá y tráeme esto para acá. Los hijos maduros. En la casa a las hembras se les enseña a cocinar y a hacer todo para atender la casa bien. Y al varón se le persuade y se le enseña que él tiene que prepararse para producir y para alcanzar lo que el Señor tiene. Entonces esa es una carga que vamos poniendo dosificadamente en su corazón. Cuando ya están adultos que pueden hacer algo, que van creciendo, les vamos dosificando esa carga. Bueno, es su responsabilidad esto, es su responsabilidad aquello, es su responsabilidad lo otro. Yo no quiero que me malinterpreten, no está mal ser bebé cuando es el tiempo de ser bebé, y qué maravilloso es ser bebé. Pero un bebé necesita que alguien le dé la leche, que lo ayude en muchas cosas, y mientras somos inmaduros necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos oriente, que alguien nos ayude, porque no sabemos cómo hacer las cosas, pero no podemos pretender pasar toda la vida gateando. No podemos pretender pasar toda la vida que nos estén dando la comida en la boca. Y no podemos pretender pasar toda la vida que nos estén limpiando nuestras gracias. Algunos ya están en edad de adultez. ¿Y cómo notamos que esa persona maduró? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo notamos cuando alguien ya es maduro? Por su fruto. En cuanto a responsabilidad, puntualidad, palabra, decisión, determinación, reverencia, respeto, valentía o valor y por supuesto entrega, porque no se va a dar el lujo de que alguien venga y le haga olvidar el nombre del Señor. De eso se trata la madurez. Así que cuando yo soy una persona madura, entiendo lo que se me ha encomendado. Entiendo lo que tengo que hacer. No voy a desviarme. ¿Sabe por qué las personas pecamos? Porque somos inmaduros todavía. Pero el maduro se cuida de no ofender al Señor,
de no atentar contra su propia vida, contra su familia y contra aquello que el Señor le ha delegado. Porque está consciente lo que puede, la repercusión que eso puede tener. Entonces llega un momento en que usted tiene que dejar lo que era de niño. Pablo lo dijo ahí, en esta misma carta. Hubo un tiempo que yo pensaba como niño, ¿recuerdan? Hablaba como niño, todo era como niño. Yo hacía todo lo que era de niño, pero cuando ya crecí, dice, dejé todo lo que era de niño y pude ver en un espejo y verme diferente. Así que tiene que llegar un momento en que los hijos del Señor maduren y comiencen a trabajar en aquello que es importante para Él. El Señor está convocando a quienes asuman o quieran desarrollar madurez espiritual, emocional, mental para servirle como Él se lo merece, no como lo quieran hacer. Sin madurez, usted es un peligro para su entorno. ¿No se da cuenta cuando los niños tienen algo en la mano y cuidado, cuidado? Y ellos están inocentemente con algo que puede ser muy peligroso. No sé, el otro día estuve viendo un video de un papá que tenía un arma y le había quitado el seguro porque había percutado algunos proyectiles y no le volvió a colocar el seguro y la puso en la mesa. Y al lado suyo estaba su pequeño hijo como de 5 o 6 años. Tomó el arma porque había visto a su papá hacerlo y como le pesaba mucho no podía controlarla con las 2 manos y estaba así. Y cuando hizo ¡pum! Así en esta dirección giró hacia donde estaba su papá y lo perforó con un disparo. ¿Quién fue el responsable? ¿El niño? Los niños no son responsables. Así que los maestros, ojo con esto, es que los hermanos, es que... No. Que este lugar esté como está, ¿quién es el responsable? ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién es el responsable? ¿Ah? ¿No saben quién es el responsable? Nadie quiere asumir responsabilidad. Yo soy responsable. Alguien más puede decir, yo soy responsable. ¿Me explico? Que este lugar esté como está. Hablo de lo físico, hablo de lo que no es físico. Hablo de lo espiritual y hablo de lo natural. Alguien es responsable. Cuando el Señor pregunta, ¿y por qué esto está así? Alguien tiene que decir, Señor, yo soy responsable. No buscar a alguien más y decir, es que por ahí hay alguien, Señor, que no lo está haciendo bien. Sin madurez, usted jamás disfrutará de lo que el Señor le prometió. Es suyo, es verdad. Lo tiene, es verdad, pero no lo disfrutará. Porque lo que Él prometió es para los hijos maduros. Mientras tanto, usted depende de que alguien maduro le dosifique lo que usted va a recibir. Le dé proporcionalmente a su crecimiento y madurez lo que usted necesita. O lo que usted debe tener. Y usted puede reclamar y decir, pero todo es mío. Pero no eres capaz de sobrellevarlo. Si no lo cree, si no me cree, lea la Biblia y responsabilícese por lo que cree y por lo que lee. Y se dará cuenta que el Señor nos llama a ocuparnos de sus negocios y si lo hacemos con responsabilidad nos dará mayor confianza. Entonces, solo a quien es fiel en lo poco se le asignan mayores responsabilidades, mayores privilegios, pero los infieles son considerados por el mismo Señor como malos y negligentes que merecen el infierno. Léalo. En la parábola de los talentos, los infieles son considerados por Él como malos y negligentes que merecen el infierno. Entonces por eso yo digo siempre, cuando Él venga, muchos se van a llevar una gran sorpresa. La madurez, tanto como la inmadurez, son evidentes en la vida de las personas, en lo cotidiano. Usted no necesita preguntarle a una persona si es madura o si es inmadura. Usted, si es maduro, se da cuenta de quién es maduro y de quién es inmaduro. Le pregunto, a la persona madura usted tiene que estar diciéndole todo el tiempo, vamos, pero hazlo, ya sabes lo que tienes que hacer, vamos, hazlo. El maduro no necesita 2 cartas apostólicas. El maduro no necesita que se le diga 2 veces lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces podemos leer nosotros en las cartas apostólicas, en las narrativas o en los textos de las Escrituras? ¿Cuántas veces podemos nosotros leer que a estas personas que Dios le encomendó responsabilidades de alto nivel, los tuvo que persuadir u obligar
¿Cuántas veces? Hubo uno que era bien inmaduro, pero el Señor quería dejarnos esa lección a nosotros. Fue aquel que Dios le envió a una ciudad para salvarla, pero él nunca vio la salvación en nada de lo que Dios estaba haciendo. Y se resistió y quiso huir, y quiso esconderse en el lugar equivocado, y de ahí lo sacó el Señor y lo llevó en un transporte especial. Nadie más se ha montado en ese transporte desde entonces. Y lo dejó en un puerto, en una playa, perdonen. Y luego de allí salió bravo a hacer la voluntad del Señor. Y con molestia y con bravura quería que el Señor destruyera a aquellos habitantes. Y el Señor se reía. No sabe lo que estás haciendo. Y los salvó a todos y se puso bravo porque los salvó. ¿Y por qué hiciste todo esto? ¿Y por qué? ¡Qué inmadurez! ¡Qué inmadurez! Pero el Señor, ¿en quién pensaba? ¿En quién pensaba el Señor para tratarlo de esa manera a él? Para hacer que hiciera todo lo que hizo de la forma en que lo hizo. ¿En quién pensó? ¿En quién? No, en él no. En todos los que iba a salvar. En aquella ciudad llamada Nínive. Así que usted mira que hay personas, como le dije, esto es muy antiguo. La inmadurez en el pueblo del Señor expone a ese pueblo a la perdición. Lo expone. Otro ejemplo de uno que el Señor le dijo que no pasarían navaja por su cabello, y nunca ocurría, y tenía una fuerza descomunal que todo el mundo le temía, y los enemigos del Señor y de su pueblo querían descubrir en dónde residía tal poder, tal fuerza. Y un día él, jugando en su inmadurez, descubrió el secreto. Y ese secreto fue tomado por el enemigo, y luego él fue oprimido por su inmadurez. Y cuando entendió su propósito, sin visión física, en medio de 2 columnas en un coliseo, en un templo pagano, le dijo al Señor: dame una oportunidad para hacer tu voluntad. Y murió suicida entre los escombros. ¿Ese era el plan del Señor? No, no era así que Dios lo había pensado para él. Y usted puede mirar el resultado final de todas las personas que fueron inmaduras. Estuvo uno que estaba allí con el Señor y su inmadurez lo llevó a codiciar. Era un codicioso, era un falso, era un hipócrita, era un engañador. Siempre tenía en su corazón otros pensamientos. Y el Señor siempre lo supo, siempre lo sabía. Estaba allí con él, comía con él, caminaba con él, y como si fuera poco, no mereciéndolo, el Señor le entregó la administración de todos los recursos que él tenía, toda la riqueza que él manejaba, porque al Señor le daban muchísimas provisiones y él era el administrador. En su inmadurez, no se conformó con lo que ya tenía, la posición y el privilegio que se le había concedido, y fue en busca de una mayor riqueza. 30 monedas de plata no hicieron la diferencia. Porque no es lo que está afuera, es lo que está dentro lo que te daña, ¿verdad? Dijo el Señor. Y aquella situación lo llevó a tener un triste desenlace. Fue tomado por el mismo Satanás y sus demonios y fue llevado a la condenación a través del suicidio. Vea usted los ejemplos y aprenda de quienes fueron infieles, que están ahí. Pero vea el ejemplo de quienes fueron fieles, obedecieron al Señor y llegaron hasta el final. Muchos hasta entregar su vida y a perderla por completo. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos que es muy importante que consideren esto. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 4. Voy a leérselo en la versión de la Reina Valera. Mire el que está a su lado y dígale: el Señor te está llamando a la madurez. Solo Él sabe, mejor que nosotros, el efecto de la madurez. Lo mucho que podemos hacer si somos maduros. Hasta dónde podemos llegar con la madurez. Gálatas capítulo 4 dice, verso 1 en adelante, Reina Valera, lo leo para ustedes, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, el Señor envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero del Señor por medio de su Hijo Yeshua. Entonces mire esto, ¿quién es el heredero? El heredero es Señor de todo. El heredero es Señor de todo. El heredero es el que tiene derecho a toda la herencia, a todo lo que el padre le haya dejado. Pero si el heredero es niño, está sometido a los poderes que gobiernan este sistema. Está sometido a los poderes que imperan en el mundo. Puede ser heredero. La Nueva Traducción del Viviente, el verso 1, lo dice así. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la inmadurez es igual a la esclavitud. Puedes ser dueño de todo, pero mientras seas niño necesitas que alguien te tome, te dirija y te dosifique todo lo que tú recibes. Te lo administre. Tú puedes querer más, pero no te van a dar más. Entonces, tenemos que ver que esto está definido por nuestra posición y por nuestra condición. O eres un bebé esclavo, o eres un hijo maduro libre. Eso lo tienes que decidir tú. O eres un bebé esclavo, o eres un hijo maduro libre, que administra con temor reverente toda la herencia del Padre. Ahora, nuestra herencia no está basada solo en cosas materiales. Carros, casas, dinero, joyas, bienes. No. Nuestra herencia también está basada o representada por deberes, obligaciones, llamamiento, ministerio, encomienda, asignaciones, trabajos y tareas que atribuyen responsabilidades y disciplinas que honren al Señor. Por eso también está definida nuestra herencia. Así que cuando decimos soy heredero, tengo que saber lo que eso implica. Esta es la otra parte de la herencia que a muchos no les importa. Muchos rechazan ser esclavos. ¿Recuerdan al Señor? El Señor estaba con los creyentes, con los judíos que habían creído en Él. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. El Señor estaba con los judíos que habían creído en Él y les estaba hablando y les estaba diciendo: ustedes se convertirán. Mire lo que dice el Señor: yo no los convertiré. Ojo, aquí la diferencia de hacer discípulos. ¿Recuerdan Mateo 28 del 18 al 20? Vayan y hagan discípulos. La traducción no nos ayuda a entender. Esa traducción no nos ayuda a entender, pero qué bueno cuando podemos encontrar un texto como este en Juan 8:31 que nos dice que Él le dijo a los que habían creído en Él: ustedes se convertirán en mis discípulos si me escuchan, si escuchan mi palabra y hacen lo que yo digo. Luego conocerán la verdad. ¿Cuándo? Cuando lo oigamos y le obedezcamos, conoceremos la verdad. Y cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. ¿Y sabe qué pasó con los creyentes judíos? Se ofendieron. Nosotros, estás diciendo que no somos libres. Nosotros somos libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué mentira más grande. Tal vez alguien hoy está en la misma actitud. Yo esclavo, yo no soy esclavo, yo soy libre. Eso depende. Puedes ser hijo, pero si eres niño, eres un esclavo. Puedes ser heredero, pero si eres niño, eres un esclavo. Eso es lo que dice el Señor. La madurez no viene con la edad. La madurez viene con asumir
responsabilidades fielmente, con afrontar los desafíos, con respetar los diseños firmemente y valientemente. Para el Señor, una persona madura no es aquella que tiene 20, 30, 40 años en la iglesia. Para el Señor, una persona madura es aquella que asumió su posición de hijo maduro, porque hace todo lo que el Padre le dice, porque le obedece en todo, no cuestiona al Padre, no cuestiona sus testimonios, no trata de cambiar el diseño, no se da el lujo de olvidar su nombre, no se deja influenciar por ningún sistema, no cambia las fechas, ni las fiestas, ni las celebraciones, no se deja imbuir por las tradiciones y las costumbres humanas. Una persona así es maduro para el Padre. Algunos de nosotros nos tocó asumir responsabilidades desde muy niños cuando nuestros padres no asumió su responsabilidad. Tuvimos que encargarnos de muchas cosas siendo niños, no sabíamos qué hacer, crecimos con una visión distorsionada y nos convertimos en personas mucho más maduras que algunos que ya tenían 40, 50 o 60 años. Y pasa lo mismo hoy. Hay personas de 40, 50, 60 años que parece que tuvieran 8, 9 o 10. Y hay algunos que tienen 12, 15, 16 que parece que tuvieran 60. Mis hermanas solían decirme, ahí viene el viejito. Pareces un viejo todo el tiempo. Bueno, eso fue lo que me tocó vivir, asumir una posición adulta antes de llegar a eso. La madurez no viene con la edad, sino con asumir responsabilidad, queriendo o no hacerlo. Ojo, queriendo o no hacerlo. Yo no quería hacerlo, pero tuve que hacerlo. Queriendo o no hacerlo, pero cuando yo sé que es mi responsabilidad, aunque no lo quiera hacer, tengo que hacerlo. ¿Ustedes creen que a mí a veces no me provoca quedarme un domingo durmiendo en mi casa? No es mi hábito, no es mi costumbre, pero de vez en cuando por ahí, de repente a veces digo, ay, este sería un buen día para quedarme. Es decir, en mi corazón estoy deseando seguir disfrutando de mi buena camita. Pero en mi espíritu escucho aquella voz dulce y tierna del Señor que me dice, yo sé, pero hoy también necesito de ti. Y me levanto con la misma disposición de siempre a hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, madurez es asumir compromiso, lo quiera o no lo quiera hacer. Lo hago. ¿Cuántas veces usted no ha querido ir a trabajar? Quiere quedarse en su casa. Pero usted dice, no me puedo dar ese lujo. Muchas cosas y muchas personas dependen de mí. Debo ir a trabajar. O ese día que usted tenía un examen muy importante, final de corte del semestre, del lapso, y usted dice, yo quisiera quedarme, pero no me puedo dar el lujo, pierdo el examen y puedo perder la materia. Tiene que ir. La madurez te hace asumir responsabilidad, lo quieras o no lo quieras hacer. Pero cuando eres inmaduro, eres egoísta. Así son los niños. Mío, mío. Ayer vimos 2 hermanitos peleando por una bicicleta. Y una de mis hijas me dijo, eso es lo malo de tener un hermano. Porque las hembras como que a veces se entienden mejor. Escúcheme. Aquí es donde yo veo la preciosa gracia del Señor. Porque Él está acelerando el proceso de madurez en su iglesia para que podamos ver resultados en la nación. Hasta que la iglesia no madure, seguiremos viendo muchas cosas tristes en el país, en la iglesia, en la familia, en la casa. El Señor quiere tener una iglesia madura que asuma lo que Él le delega con amor y con fidelidad. No te compares con iglesias de otros lugares ni de otros países. No digas la iglesia en Colombia, en Argentina o en Estados Unidos es mejor que la iglesia en Venezuela. No digas eso. El Señor me enseñó esto. Cada nación y cada iglesia y cada persona está viviendo un proceso muy distinto a otro y a otra. Y para cada propósito
hay un proceso. Así que el proceso de cada uno de ustedes no es el mismo mío. Porque mi propósito dentro de la iglesia y el cuerpo está definido por un asunto muy particular, lo mismo que el propósito de cada uno de ustedes. Entonces no se compare, solamente asuma su responsabilidad con el Señor. Asúmalo, eso es lo que Él quiere. El Señor te está diciendo que Él tiene un propósito para ti y espera que tú lo entiendas y actúes como una persona madura. El que obedece al Señor, dígalo conmigo, el que obedece al Señor siempre crece. El que lo obedece de vez en cuando no crece, porque el Señor lo mira así, como la ola del mar, que va y viene. El que a veces lo obedece, no lo honra. El que a veces le quiere servir, el que a veces siente que se quiere comer el mundo, no sirve. Debemos ser constantes, tengamos el ánimo o no, querramos o no, nos sintamos bien o no, debemos ser constantes, 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 constantes. Que vino el pariente, esto pasó y pasa, de visita. Disculpen, hoy no puedo ir. Y la gente que te está esperando y el grupo que te está esperando, dile a los parientes, ven cualquier día y si vienes un domingo te dejo en la casa. Y si no tienes la confianza para dejarlo, vente conmigo a la iglesia. Y si no quiere venir, dile, no me visites entonces los domingos en la mañana. Porque tenemos una relación basada en sentimentalismo y en emociones con la gente. Y es que vino, y cómo vino, y si vino el hijo, y si vino la hija, y si vino el vecino, y si vino el primo, y si vino el pariente de allá de Australia. Entonces, por un momento desobedezco al Señor. Por un momento lo deshonro. Por un momento le modelo a los demás que cuando viene gente que yo aprecio mucho, lo que es del Señor queda en un segundo, tercero, cuarto y quinto plano. ¿Quién dijo eso? Deje lo que está haciendo. Si no puede vivir así, con la voluntad del Señor, déjelo. Para que no sea mal ejemplo, por lo menos. Porque usted está en un lugar de influencia. No digo este lugar, me refiero, está en una posición de influencia delante de muchas personas. Entonces, si la gente lo va a mover a usted, hoy no puedo porque entonces ella me está viendo, hoy no voy, Erika, ¿te enteraste que no vine porque llegó mi mamá de allá de Santa Marta y wow, tanto tiempo sin verla? No, mi mamá se viene conmigo y si no puede venirse conmigo que se quede en mi casa. ¿Me explico? ¿No es eso lo que yo les he mostrado a ustedes todo el tiempo? Pero ustedes no quieren seguir ese ejemplo. No lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da esa respuesta? Por mi inmadurez. Porque estoy dejando todavía al Señor de lado, porque me interesa más aquellas situaciones emotivas de mis sentimientos, aquellos afectos humanos. ¿Eso es sabiduría espiritual? No. Eso es sabiduría humana. ¿Qué diría el Señor? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Él dice. El que obedece al Señor, dilo conmigo, el que obedece al Señor vive de gloria en gloria. Pero el que, mire esto, el que deshonra al Señor rechaza el proceso de madurez y formación. El que rechaza al Señor toma atajos, hace lo que le provoca y sigue igual. Revísese y piense, ¿estoy satisfecho con el crecimiento que tuve en los últimos 12 meses? ¿En los últimos 6 meses? ¿Estoy satisfecho con el crecimiento? ¿Realmente crecí? Ahora, el crecimiento tal vez usted lo puede asociar en función de su economía, de su negocio, en función de las situaciones físicas de su casa. Claro que crecimos, mira. Pero ¿es eso el verdadero crecimiento? ¿No mide acaso el Señor nuestro crecimiento en función de nuestra relación con Él y del fruto que le damos a Él en función de su reino, su iglesia? Entonces usted puede medir crecimiento en función de sus estudios. Ya yo crecí porque ahora tengo el título, me gradué en la universidad, pero eso no es crecimiento. La verdad es que muchos no han entendido que hay gente
que pagó un precio con dolor y con lágrimas para que nosotros estuviéramos aquí donde estamos hoy. Muchos lloraron, muchos sufrieron, muchos lo entregaron todo, muchos pasaron trabajo, muchos hicieron algo para que estemos aquí hoy como estamos. Y necesitamos nosotros asumir el hecho de que también se nos demanda a nosotros pagar un precio para que un día, dentro de 5, 10, 15, 20 años, otros estén en una mejor posición delante del Señor. Si usted cree en eso que estoy diciéndole, entonces usted dejará de seguir siendo indiferente al llamado y a la responsabilidad que tiene delante del Señor. Todos fuimos llamados a servir al Señor, todos. Algunos dicen, no, pero yo no sé, no soy esto, no soy aquello. ¿Quiere que le diga? Al fin de cuentas, yo estoy aquí para servir a Él y no sé dónde voy a terminar. Como dijo el Señor, que son los del Espíritu, el que es del Espíritu es como el viento, dijo, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y llegamos a asumir esa posición cuando simplemente decimos, voy a dejar que hagas lo que quieras conmigo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hemos sido unidos por el Señor en su cuerpo para una misión global. No para una misión personal, no para una misión familiar, ni siquiera para una misión congregacional. Hemos sido unidos para una misión global. No se trata de la congregación local, hay un mayor interés y ese es el reino del Señor. Así que no podemos negociar con el sistema. No podemos negociar con los amigos, no podemos negociar con los vecinos, con los parientes, ni con mamá ni con papá. No podemos negociar con el trabajo, no podemos negociar con las tradiciones, las costumbres y las fiestas paganas, los principios, las leyes, los mandamientos y las fechas del Señor, si queremos tener resultados perdurables. Él dijo en Lucas 14, 26 en adelante, usted lo puede leer, él dijo, si alguno no aborrece mamá, papá, hermano, hermana, padre, hijo, hija, y aún su propia vida, no es digno de mí. La traducción correcta no es odiar, sino si alguno no ama menos. Pero nosotros todavía nos estimamos demasiado a nosotros mismos como para dejar a las personas o dejarnos a nosotros o dejar algún placer, algún beneficio personal o dejar algún anhelo personal por causa del Señor. Todavía estimamos demasiado a nuestros parientes como para decir, no, Señor, hoy tú sabes, es mi hijo, es mi hija. Allá alguien se va a encargar de hacerlo. Imagínense que todos pensáramos así. Nadie haría lo que el Señor quiere. Debemos aprender a ser hijos maduros para poder disfrutar plenamente nuestra herencia y romper los lazos de opresión que procuran mantenernos como esclavos. Necesitamos aprender a vivir como uno solo, porque tenemos la misma herencia y nuestra herencia son las naciones, dijo el Señor. Pero no serán concedidas hasta que estemos listos, hasta que tengamos la madurez correcta, hasta que entendamos la necesidad de nuestra posición y de nuestra comunión. Si obedecemos al Rey Mesías, el señorío del Todopoderoso se manifestará en nosotros como nunca antes. Y eso trascenderá en nuestra familia, trascenderá en la iglesia, trascenderá en la nación, porque Él tiene un plan, Él tiene diseños y quiere que nosotros nos alineemos a ese plan y nos alineemos a esos diseños para que ejecutemos su voluntad. Nuestros planes, nuestros diseños, nuestros anhelos siempre van a fracasar una y otra vez. ¿Cuándo se va a convencer usted de que eso es así? Lo único que no fracasa es cuando nosotros hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Cuando hacemos su voluntad, cuando caminamos en sus deseos, cuando caminamos en sus designios, cuando caminamos en sus tiempos, cuando caminamos en sus leyes, nunca fracasaremos. El Señor no necesita que nosotros solo cantemos, prediquemos y hagamos algunos eventos. Él necesita exclusivamente que cada uno de nosotros haga su voluntad. Pero antes de hacer su voluntad necesitamos conocerla. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, le escribe aquella carta preciosa. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, él comienza diciendo, es como si preguntara, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Y la gente dijera, amén. Y él dice, bueno, no se conformen al diseño del sistema presente.
No se conformen con los parámetros de este siglo. No se adapten, no se adecúen a los valores del presente sistema. Eso es lo que está diciendo él ahí. Sino renuévense, transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento con un solo propósito. ¿Cuál? Que puedan comprobar la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero no se adecúen. Todavía la iglesia se adecúa. Celebraciones que no tenemos que hacer, días que no tenemos que guardar, costumbres y hábitos que no debemos tener, preferencias o prioridades que no debemos tener. No se adecúen al sistema presente. Transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar su voluntad buena, agradable y perfecta. Si no lo hacen, ¿cómo pueden hacer su voluntad? No podemos seguir adecuados al sistema presente y tratando de hacer la voluntad del Señor. Vamos a deshonrar a alguien. No podemos servir a dos señores. No podemos beber de dos fuentes. No podemos estar divididos. Pero tristemente esa es la realidad. Porque no estoy en la posición correcta. El salmista es una figura tan inspiradora para mí. El rey David. Hay muchos salmistas, me refiero al rey David. Han leído casi ternura, paternidad, amor, celo. Unge mi cabeza con aceite. ¿Sabe que en esta visión pastoral del aceite sobre la cabeza de las ovejas es con un propósito particular? El aceite repele los bichos que pretenden venir y sembrar allí algún gusano y dejar alguna situación que pueda contaminar o producir una llaga en la cabeza de las ovejitas. Entonces el pastor les coloca bastante aceite en la cabeza, porque es el lugar más vulnerable por donde las ovejas pueden ser afectadas y pueden morir. Mi copa está rebosando, tu unción no me falta, tu presencia me inunda. Aderezas mesa en presencia, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, puede estar el diablo allí, jadeando justo en tu oreja o enfrente de tu rostro. Puede estar el diablo, los demonios, los enemigos pueden estar ahí, pueden estarlo. Pero mientras eso ocurra, Él te va a decir: come tranquilo lo que te estoy sirviendo. Y ellos pueden estar aquí, y el otro aquí, y el otro al frente, y el otro acá, y el otro allá. Pero el Señor está ahí contigo y te dice: mira todo lo que pongo delante de ti, un banquete para que te deleites en eso. No le pares a ellos que siempre están buscando hacerte un espectáculo. Este es otro show para amedrentarte y para desviarte de mi voluntad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tengo que preocuparme por ir detrás de eso. Ellos van a venir detrás de mí. Y en tu presencia, en tu casa, en tu hogar, en tu lugar secreto, moraré por largos días. Es una figura hermosa. Situaciones difíciles, enemigos presenciales, ambientes muy hostiles, pero Él es mi Señor. Así que el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos del temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: querido Padre, dice esta versión. Papito, Abba, Rey. Cuando tenemos miedo, hay un problema en la paternidad del Señor y nosotros. Hay un problema. ¿Saben por qué?
Porque Él es el mejor papá del mundo. Él sí sabe ser papá. Él no abandona, Él no rechaza, Él no da lugar a la orfandad en sus hijos. Pero cuando alguien tiene un problema con la paternidad del Señor, no es por Él, es por ese hijo, por esa hija que tiene un problema. Y por eso tal vez pueda decir, Abba Padre, es una frase nada más. Pero vivir la paternidad del Señor es lo que te hace sentir más seguro, segura. Y te da la confianza para obedecerlo en cualquier cosa, aún en peligros de ir a la cárcel, en peligros de muerte, en peligros de perderlo todo, en peligros de lo que sea. Pero por nada del mundo tú te das el lujo de decir, voy a deshonrar a mi Abba. ¿Qué estaría yo diciendo si no puedo confiar en Él? Que Él no es digno de confianza, que Él no me inspira como papá, que no estoy seguro de que lo que me ha pedido sea lo mejor. Entonces lo estoy deshonrando. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Yahweh. Por ser hijos de Yahweh, recibiremos los beneficios que Abba tiene para su pueblo. Abba nos dará todo lo que le ha dado a su Hijo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Así que quien tiene miedo nunca querrá sufrir por causa del Señor. Nunca. Nunca. Porque ha creído que no es justo sufrir por causa del Señor, que no es necesario. Y eso hace que perdamos todo privilegio de confianza delante del Señor. No podemos ser confiables. Perdimos ese privilegio, perdimos ese honor. Y es muy triste, produce mucho dolor cuando tú tienes una encomienda de parte del Señor y fallas en eso. Es muy triste, te produce un dolor terrible. Es como que si te arrancaran algo del corazón. Cuando concientizas este valor, tú dices, Señor, quiero otra oportunidad para no fallarte. ¿Y sabes qué hace el Señor? Te la da y Él se lo toma muy en serio. Porque muchas veces en ese compromiso tú haces condicionamientos, muy peligrosos condicionamientos. A veces dice, y si no lo hago, quítame esto o quítame aquello. Queriendo demostrarle al Señor la sobriedad y la certeza de que no vas a fallar, cuando Él sabe que le puedes fallar, que yo le puedo fallar. Pero que nuestra meta debe ser abocar todo esfuerzo a no fallarle en la encomienda. Así que reflexiona un poco. Todo lo que el Señor te ha encargado, lo que te ha asignado a tu propia vida, a tu familia, a la iglesia, a tu trabajo, con alguien más en tu empresa, y piensa en el nivel de fidelidad que tuviste o has tenido para con eso. Porque seguramente todos aquí tenemos que pedirle perdón al Señor por no haber tenido la madurez para darle el primer lugar a Él. Y saber cuándo no debíamos haber abdicado y desplazamos esa prioridad. La dejamos a un lado. Cierre sus ojos por un momento, ahí donde está. Tómese unos minutos con el Señor.
Pídale que Él le guíe a la verdad, que usted pueda escudriñar en lo más profundo de su ser y pueda ver lo que dejó cuando no debió haberlo dejado. El Señor te llamó a algo muy puntual y tú dijiste, no, primero yo. En mi egoísmo, primero yo. En mi soberbia, primero yo. En mi altivez, primero yo. Después tú, Señor. Y abdicaste. Lo dejaste. Y los resultados no fueron nada gratificantes. Eso lo puedes constatar ya. Más tristeza, más dolor, más angustia, más aflicción. Y es como volver a empezar. Mira hacia atrás. ¿Qué ganaste en 3 meses, 6 meses, un año? ¿Qué perdiste? Y a veces la vida de algunas personas están metidas en este ciclo. Una y otra vez, vueltas y más vueltas. Primer año, segundo año, ¿qué vas a esperar? ¿40 años como los israelitas en el desierto? ¿40 años? En un despropósito y para que al final se te diga, ustedes no van a pasar. Ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que tú crezcas, madures y avances hacia lo que Él tiene para ti. Si hoy estás pasando aflicción, opresión, derrota, dificultades, no es por Él, es por las malas decisiones que has tomado, es por la negligencia que has tenido, es por el egoísmo con el que has vivido, es por el resentimiento que has guardado, es por la desobediencia y la rebeldía, la inmadurez que te ha llevado a todas estas cosas. Es triste mirar en esta reflexión hacia atrás un momento y pensar en las cosas valiosas que se perdieron, ¿verdad que sí? Solo por no haber hecho a tiempo lo que debiste haber hecho. Sabías que eso te iba a costar, pero no imaginaste cuánto te podía costar. Y ahora, mirar lo que te ha costado, tú dices, ¿cómo no pude actuar a tiempo? El rey quiere sentirse honrado por ti. Pero no olvides, Él no va a satisfacer el ego de nadie. Bástate su gracia. Bástate su gracia. Señor, redargúyenos. Redargúyenos, Señor, por favor. Déjanos mirarnos en el espejo de tu presencia. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a tu plan secreto. Vuélvenos a tu diseño. Vuélvenos a tu voluntad. Haznos abrazar con fuerza los deseos de tu corazón para nunca más perder tu voluntad. Ayúdanos a crecer y salir de ese ciclo de inmadurez en donde jugamos y jugamos a ser hijos maduros. Perdónanos porque te hemos fallado tantas veces, una y otra vez.
te hemos fallado tantas veces.